Nada más difícil ni más fácil que acercarse a la danza. Difícil porque los estudiosos parecen hacerse bolas para detectar los tipos de danza que existen. Complicando innecesariamente las clasificaciones. Fácil porque no hay otro arte más cercano a la naturaleza y a la cultura del hombre. Todos los grupos, los individuos, las colectividades, las sociedades han hecho danza a lo largo de la historia del mundo. Ya sea como una forma para satisfacer afanes rituales y religiosos, ya sea para expresar sentimientos profundos que espontáneamente afloran en los movimientos del cuerpo. Casi siempre los especialistas desvinculan los tipos de danza. En la época contemporánea nos dicen hay dos tipos de danza. El ballet clásico y la danza moderna. Todos sabemos qué es el ballet clásico. Algunos insisten en que hay que quitarle la palabra clásico al término. Es la forma más tradicional de danza teatral o danza espectáculo, la cual se originó en las cortes francesas durante el siglo XVI. La danza moderna es el resultado de un movimiento surgido al principio del siglo XX, cuando Isadora Duncan, norteamericana en Europa, y otras mujeres muy activas mandan a volar las zapatillas. Las vestimentas. Las historias fantásticas y cortesanas del ballet clásico. Esto para hacer otra forma de danza más natural y más cercana a la estructura física y motriz del cuerpo humano. Los especialistas tendrían que informarnos que existe una forma más avanzada de danza moderna que lleva el nombre, tal vez limitado, de danza contemporánea, la cual significa el rompimiento con algunas normas rígidas y academizadas de la danza moderna. Por ejemplo, la danza contemporánea propone sacar a la danza fuera de los recintos teatrales y hay grupos que hacen danza en galerías de arte, azoteas, calles, plazas, con una mayor libertad de movimiento e ideas. ¿Cómo puede apreciarse la danza contemporánea? Resulta la vanguardia de las modalidades teatrales de la danza. Pero hay otros géneros dancísticos que no son familiares, sobre todo a los mexicanos. Son géneros viejos tan antiguos como la cultura del hombre. También al hablar de estos géneros, los especialistas han desarrollado las cosas pues no se han percatado de que es muy fácil acercarse a la danza. Estamos rodeados siempre de danza. Pero debe el espectador tener elementos para pensar sobre la danza, así como para no dejar, nos hablan de danza folclórica, dándonos a entender, mediante la falta de explicación al respecto, que este es un género amplio y con variadas posibilidades. Nos hacen creer que cualquier danza, con cierta dosis de elementos nacionales, ya sea la danza de los viejitos o la danza de moros y cristianos, queda referida al término de danza folclórica. En la clasificación meten también las danzas que interpretan los grupos indígenas durante sus festividades. Por ejemplo, las danzas de los coras durante la Semana Santa. Y a veces, quedan incluidas en esta clasificación piezas como el jarabe tapatío y la bamba. Sin embargo, al acercarnos a todas estas expresiones dancísticas debemos tener cuidado. Son modalidades y géneros surgidos de manera muy diferente a otros géneros teatrales, pues mientras que esta clasificación se debe a tres técnicas específicas, dueñas de sus propios procedimientos de preparación, de sus propias disciplinas, hay dos géneros que surgen, se asientan y se crean ininterrumpidamente a partir, no de técnicas, sino de sus elementos de originalidad y pureza. Danza autóctona o nativa. O a partir de la espontaneidad de los grupos clases sociales que la recrean. Danza popular. Mediante esta explicación clasificatoria podemos detectar fácilmente muchas modalidades de danza que día con día vemos en la calle, los mercados, los escenarios, los pueblos y hasta el cine y la televisión. Por ejemplo, cuando los grupos indígenas nos ofrecen el gran espectáculo ritual de sus festividades, casi siempre bailan piezas que han sobrevivido generación tras generación y en cuyo seno llevan elementos escenográficos tanto de los indios como de los españoles. Son danzas autóctonas porque han salvaguardado la música, la vestimenta, los pasos y las actitudes culturales original. Asimismo, son danzas autóctonas aquellas que en las películas vemos que interpretan los grupos tribales de África. Coreografías que no han sufrido cambio a lo largo de varios siglos y que han conservado la pureza de sus elementos integrantes. La danza popular es una manifestación espontánea que surge gracias a su impulso social y cultural y mediante un mínimo de elementos coreográficos y escenográficos. Responde a la necesidad que sienten todos los grupos, clases y sociedades de reconocerse por medio de la danza. Utiliza la música que se halla más cerca, más a la mano e incluye a la vez elementos nuevos y tradicionales. Es el caso de la rumba, el danzón, el mambo, la salsa. Estos ritmos se hallan muy cerca de nosotros, el proletariado y las clases medias mexicanas del siglo XX, en épocas anteriores también ideamos y frecuentamos los sones, el zapateado, la zarabanda. En esta clasificación de danzas populares quedarían incluidas las expresiones dancísticas que adaptamos y recreamos después de recibirlas por las guías del cine, la televisión, las discotecas y los cabarets. Rock and roll, samba, batucada, danzas griegas, etc. Los mexicanos del siglo XIX también asimilaron en buena medida el vals, la mazurca, el tango, etc. Como puede apreciarse, este género,
correctamente clasificado como danza popular, nos permite ampliar nuestra visión de la danza e incluso autocalificarnos cuando bailamos. Podemos apreciar que lo que llamamos danza folclórica es una modalidad intermedia entre la danza autóctona y la danza popular, y que depende de la autenticidad de sus elementos que podamos incluirla en uno o en otro. Muy pocos grupos de danza folclórica hacen realmente danza autóctona, pues un grupo muy reducido de los bailarines que se autonombran folclóricos realizan investigaciones específicas para reproducir cabalmente las piezas que interpretan, incluyendo sus elementos de vestuario, escenografía y ambiente cultural. Se puede deducir con toda facilidad que todos los géneros y modalidades de la danza se alimentan los unos a los otros, con excepción de las danzas autóctonas que son, históricamente, el punto de partida para las demás. También resulta comprensible el hecho de que la danza que vemos en los escenarios no es el único tipo de danza aceptable, pues grandes ballets, Giselle, la sílfide, o espectáculos cinematográficos, un norteamericano en París, Frankie and Johnny, se han apoyado en las expresiones populares de la danza. Algunos grupos sociales poseen una enorme capacidad de recreación dancística y se apoderan de técnicas, obras, actitudes, códigos y secuencias para elaborar sus propias modalidades. Tal es el caso de los Travoltas de las clases medias bajas de México o de algunos grupos marginados de los Estados Unidos. La interinfluencia de los géneros dancísticos no tiene barreras, coadyuvando al desarrollo de este fenómeno los vínculos que la música, con toda su gama creativa, guarda por la danza. Sin embargo, la música solo apoya o acompaña a la danza, ya que es posible que cualquier hombre baile vinculando los movimientos de su cuerpo con cualquier tipo de ruido o ritmo, incluyendo aquel natural a los latidos de su corazón, a los movimientos de su trabajo. Nadie puede dudar que la danza es factor importante de cohesión y acción comunitaria. La danza nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás. Todos, de alguna manera, hacemos danza. Por tanto, estamos, ya, en ella, pues cotidianamente lo observamos, la contemplamos o practicamos. Lo que necesitamos son bases para emprender, para ubicarla, para difundirla, para explicárnosla a nosotros.